Hay historias que no son fáciles de hablar, hay secretos que no queremos revelar, pero la única forma de avanzar es soltar y dejar atrás. Toma ese paso y sal. Es momento de crear, de hablar, de ser, de actuar y de transformar. Bienvenidos a Salir del Closet. Bienvenidos, team, bienvenidos a un episodio más de Sal del Closet. Hoy estoy súper emocionada, estoy un poquito nerviosa porque es la primera vez que transmitimos en vivo. Hola, todo el team. Y también es la primera vez que en Monólogo de Closet tengo una invitada, y qué mejor invitada que a una persona que considero mi amiga, mi guía, mi hermana, que es Mariana. Mariana es psicóloga de Heltivita y personalmente es una psicóloga que veo humana, que le tengo muchísima confianza y que es súper preparada. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los trastornos de conducta alimentaria. Y Mariana, te doy un poquito de voz para que te presentes. Perfecto, Mana, pues antes que nada, muchísimas gracias por invitarme. Pues como dice Bren, yo soy Mariana, psicóloga de Heltivita, estudié psicología y me especialicé precisamente en psiconutrición, que es una rama que lamentablemente no se toca mucho en México, no existe. Y fue mucho esta parte de darme cuenta que yo muchas veces sentía que yo no podía encajar en un TCA porque soy gordita, porque no me veía como una persona anoréxica, porque no me veía como una persona delgada, desnutrida. Y el empezar a leer y darme cuenta de que eso no importaba, que realmente las conductas que yo estaba teniendo sí encajaban en ese trastorno, fue cuando dije, no manches, tengo que empezar a leer, tengo que empezar a profundizar. Fue cuando me di cuenta realmente de la conexión enorme que tienen las emociones con mis decisiones a la hora de comer. Y dije, ¿cuántas personas allá afuera no habrá como yo? Y me especialicé en eso y bueno, acabé en Heltivita y ahora aquí estoy. Estoy estudiando también una especialidad en psicología del deporte y pues mi meta es eso, que la gente se reconcilie con su relación con la comida y entienda que sus emociones no necesariamente les tienen que meter el pie en sus metas, sino que bien canalizadas son el impulso para llevarte a lo que quieres, ¿no? Y es que, bien lo dijo Mariana, y quiero resaltar esto, nosotros sí hemos escuchado de típicos trastornos, anorexia, bulimia, y no sabemos más, no sabemos ni siquiera identificarlos, y peor aún, tenemos ya como este estigma de cómo se debería de ver un trastorno. Pensamos que solamente le dan las mujeres jóvenes de cierto estrato, que se deberían de ver súper delgadas, que no quieren comer. Es como lo que nos han dicho o nos han platicado de que se debería de ver. Y muy probablemente alguien en tu familia, alguien que es tu amigo, lo padece, y tú, por no poder verlo, o incluso en ti mismo, no sabes buscar ayuda, porque la línea es bien delgada entre la disciplina, entre el cuidarme y entre padecer un trastorno. Y más allá, hay muchísimos trastornos que necesitamos empezar a ver, que necesitamos empezar a darle voz y a que no te dé pena pedir ayuda, porque es completamente normal. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que la anorexia es el trastorno que más cobra vidas, incluso más que la misma depresión, y que es algo que no lo vemos, que ni siquiera lo sabemos tratar, y que una vez que ya estamos ahí, que nosotros pensamos que lo podemos manejar, es de los peores momentos, tocar fondo? Entonces, bueno, yo ya he hablado antes de mi trastorno, y te voy a contar un poquito acerca de cómo me di cuenta, de cómo empecé. Yo empecé súper chica, recapitulando, yo en algún momento pensé que a los 12 años, pero recapitulando, yo empecé a los 7 años con actitudes de comparación, de evitar ciertos alimentos, de miedos, de sentir gloria cuando me decían que me veía bien, y empecé con algo bien curioso, fíjense. Siempre he sido muy chamorruda, así, siempre he tenido como las piernas gorditas. Y me acuerdo que yo veía que en mi escuela a la mayoría de mis compañeritas se les resbalaban las calcetas. Y yo decía, es que tienen las piernas súper flaquitas, ¿no? Y a mí no, a mí se me marcaba la calceta y se veía como algo muy, muy grande, ¿no? Y hubo alguien que me dijo que tenía piernas de hombre, y yo dije, ok,
Entonces, tener piernas grandes es malo, o sea, no es bueno, y empecé a buscar tener piernas más delgadas. Imagínate, a los 7 años, 6, 7 años, es impresionante que en ese momento no entiendes cuál es tu percepción, solamente la vas formando y a partir de ahí lo vas arraigando a que así debería de ser tu cuerpo. ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces el tratamiento de los trastornos alimenticios es desaprender. Y Claro. tenemos tantas actitudes tan arraigadas desde pequeños que queremos notar un cambio de trastornos en los trastornos alimenticios de un año para el otro, de mes para el otro. Y yo te digo, o sea, yo sigo todavía en este bucle, mejorando, cambiando formas de mi percepción, de lo que pienso, y me sigue doliendo hablar de esto. No, y realmente quiero puntualizar que es un proceso tan difícil porque hay tantas etiquetas y tantos deber ser de lo que es ser mujer, de lo que es ser bonita, de lo que es ser atractiva, de lo que es ser delgada, de lo que es ser fit, incluso ahora que es como un boom, que es una presión brutal por saber en dónde encajo. Claro. Y si yo no cumplo todas las casillas, entonces yo no estoy bien y algo está mal conmigo, y empezamos a caer en este tema de etiquetarnos y de etiquetarnos, y creo que ha sido para muchas esta frustración de no soy delgada, no encajo en lo que debería ser una mujer, en lo que debería ser alguien bonito, etcétera, pero esta frustración que me genera tampoco encaja en lo que dicen los libros, que es tener anorexia, que es tener bulimia, y entonces quedas como en el in-between, quedas en medio y es como, híjole, ¿y qué hago con esto? O sea, no puedo pedir ayuda porque cuando contesté mi test de por ti decía que no tenía un problema, o de la revista Tú, pero tampoco me siento bien conmigo, ¿no? Porque mi IMC está dentro de los límites, porque Exacto. no tengo amenorrea, no he pedido mi menstruación, porque tantas cosas que nos contaron que se debía de ver, porque soy hombre, porque soy grande, porque soy nutrióloga. Claro. Y realmente aparte siento que nos falta muchísima conciencia a nivel ahora que somos nosotros los adultos, porque cuántas veces no te acercaste a mamá, a papá, a esa maestra, a esa tutora, a esa doctora y recibiste un, ay, ya deja de estar pensando en tarugadas, o ay, ya quiérete mucho, échale ganas, o sea, qué daño nos ha hecho este mito de que echándole ganas y queriéndonos mucho se solucionan las broncas, o sea, Y que es súper quererte tóxico. mucho, porque el amor propio se ve diferente para todos. Claro. Un amor propio se puede ver también echar la hueva. Un amor propio también se puede ver como ese día que correr 1 kilómetro más. Y el amor propio siempre se va a ver diferente para todos y todos los días. Exactamente eso. Entonces, bueno, vamos a meternos un poquito más en materia. Te digo, yo voy a estarte contando tanto la parte de mi experiencia y bueno, también Mariana, que las dos vivimos como una mezcla muy diferente y también aportarte la parte tanto de psicología, de entrenamiento y de nutrición. Y quiero empezar recalcando que si tú sientes que tienes este trigger es como ese botón que tú aprietas y hay una reacción. Yo así me di cuenta que lo tenía. Vi que si presionaba tal botón, generaba una acción de querer controlar o de sentirme descontrolada. Y ahí me di cuenta que probablemente no era tan sana mi relación, pero tuvo que pasar mucho tiempo. Realmente tenía ya 18 años, imagínense, o sea, todo el tiempo que tuvo que pasar para que yo me diera cuenta que no era normal. Entonces, bueno, te quiero empezar a contar un poquito acerca de mi experiencia, ya más adentrada. A los 12 años mi mamá, digo, la amo con la vida y de hecho aquí está, mi mamá siempre ha tenido este contacto con dietas y sus dietas no eran guiadas por un nutriólogo, ¿no? Y me acuerdo que tenía, ya sabes, toda la lista pegada de dietas en el refri, desde el chicharrón, desde el helado de vainilla, siempre yo me acostumbré a que ella utilizara fármacos para bajar de peso y que fuera y viniera de ponerse balines, de utilizar pastillas, y yo veía esta frustración de ella de que no podía bajar y que cuando bajaba ella se sentía feliz y yo empecé a buscar entonces hacer la dieta con ella, o sea, realmente ella también no lo vio como malo porque a final de cuentas pues era buscar ese apego hija-madre
Y también porque a final de cuentas hemos visto siempre como las dietas, como lograr algo sano, algo normal, ¿no? Entonces imagínense, yo, niña, 11, 12 años, empiezo a hacer la dieta con mi mamá, empiezo a bajar mucho de peso. Cuando era más pequeña, nunca fui como que este estigma de que gordita, pero realmente era saludable, o sea, no hacía ejercicio lo normal, comía un poquito de todo, entonces empecé a ponerme como estos límites, ¿no? Y empecé a tener reacciones de la gente, ¿no? Qué bien te ves, qué larga estás, qué bonita te estás poniendo, y empecé a asociar obviamente a que era por la reducción de peso. ¿Qué pasa? Que cuando empiezo en secundaria, obviamente empiezan los niños a voltear a ver y que la blusa te empiezas a voltear, a formar tú también. Y yo en un inicio pues no me crecían las boobies, ¿no? Entonces yo entendía que algo estaba como mal con mi cuerpo y que tenía que resaltar entonces otra parte porque mis boobies no crecían, ¿no? Porque no me bajaba y porque no era suficiente mujer. Empiezo a buscar entonces en internet respuestas para tener una cintura más pequeña, para tener más pompi, para verte como esa persona. Yo amaba a Hilary Duff, ¿no? Entonces, sí, yo me acuerdo que yo veía a Hilary Duff y de la nada, ¿te acuerdas que dio este cambio en el que adelgazó bastante? Y que le empezaron otra vez ¡ay, qué bien se ve! Entonces todo como que me empezaba a dirigir a baja de peso, baja de peso, baja de peso, ¿no? Empiezo entonces yo a hacer como mi propia dieta, buscándola en internet. Le puedes presionar por ahí que se está quedando sin cancelar. Ahí está, muchas gracias, perdón. Entonces empiezo a buscar yo mis propios planes en internet y pues obviamente en internet no vas a encontrar nada formado para ti, que lo bajes, ¿no? Empecé a buscar lo que yo había visto en casa, dietas basadas en atún, dietas basadas en una manzana, colación, lo que yo había visto que era normal, ¿no? Dietas super express, y me generaba una tranquilidad y un gozo ver que lo estaba logrando, que había un cambio en mí, que me sentía fuerte para acabar esos 3 días de solamente comer manzana. Y después empezó a venir como este amor por el ejercicio. Empecé a ver que si me movía más, sudaba y generaba más calorías quemadas. Y empezó una obsesión de no quedarme quieta, o sea, hasta el punto de que estaba en misa y me acuerdo que estaba así, meciéndome para generar más quema calórica, según yo, en mi mente. Y bueno, para no hacérselas muy largas, el punto culmen fue que encontré una página que apoyaba todas estas técnicas y para mí fue como abrir los ojos y ver que había alguien más que también estaba haciendo estas cosas y hasta generaban competencias, ¿no? De yo este día con yo dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y me metí al lodo y yo juré que yo lo iba a controlar y no lo controlé y me fue comiendo y yo siempre estaba en esta negativa de no está pasando, en el momento en el que yo quiera me puedo salir de aquí y no lo controlé. Entonces esto obviamente fue con el pasar de los años. Esto yo te lo digo que estuve entre salir, entrar, salir, entrar, salir, entrar por mucho tiempo. Tanto así que estudié nutrición para entenderme a mí. Y creo que muchas compañeras también lo hicieron, ¿no? Porque los psicólogos también nos pasa, no te preocupes. Nos pasa. Entonces, highlight, quiero normalizar que si tú te estás preparando en nutrición o en psicóloga, eso no significa que seamos perfectos, significa que tenemos estas ganas de seguir aprendiendo y de no solamente mejorar nuestra vida, sino también la gente que tenemos alrededor, ¿no? ¿Qué pasa? Que llegué a un punto en el que comía media manzana al día, que comía hielo para quitarme la ansiedad, y que realmente empecé a bloquearme porque ya no sabía qué hacer, ya tenía mis propias técnicas, no las voy a decir.
pero me empecé a aislar, no comían. Mis papás siempre han trabajado mucho, entonces no comían conmigo, pero yo comía con mi hermano. Entonces hacía un revoltijo en el plato y dejé de comer. Empecé a tomar tés laxantes, todavía, o sea, iba a hacer ejercicio y tomaba té laxante, o no comía nada y de todas formas tenía té laxante. Entonces empecé a mezclar tantas cosas que, o sea, muy mal. Hasta el momento, imagínense, ya tenía 18 años, 19 años, ni siquiera nadie se había dado cuenta. Nadie, o sea, no me acuerdo de nadie que me haya dicho, oye, ¿estás bien? Te veo mal, te veo demacrada, te veo que estás teniendo algún detalle. Y probablemente hasta los 19 años, o sea, yo ya estaba en carrera, yo ya estaba aprendiendo que era nutrición. Y hasta los 19 años llegó mi hermano y me dijo, oye, creo que necesitamos hablar. O lo dices tú o lo digo yo. Y creo que fue la primera persona que se dio cuenta, porque ni siquiera yo me di cuenta, estudiándolo, ¿sabes? Todavía peor, creo que el saber qué era lo que tenía la comida, que es lo primero que ves en nutrición, me llevó a obsesionarme más con los números, con el conteo, Y bueno, ya le doy la palabra a Mariana para que pueda también contar un poquito acerca de su historia y poder analizar las etapas que pasaron en este proceso. Ok, yo soy el lado contrario. Creo que es súper importante destacar que dentro de los trastornos alimenticios generalmente encontramos alguien que se inclina a la restricción y alguien que se inclina al abuso, y yo soy más de esa parte, o sea, y realmente fue un proceso en el que yo me di cuenta ya adulta, o sea, a los 19, 20 años, que mi relación con la comida no estaba bien, y que no estaba bien desde nunca. O sea, yo, a diferencia tuya, sí era una niña gordita y de una familia gordofóbica, al grado de que tenía un abuelo que era todo un caso, y bueno, cada que íbamos a visitarlo nos recibía en la puerta cada Navidad, nos pasaba la báscula a mi papá, a mi mamá no, porque pues no es su hija, pero a mi papá, a mi hermana y a mí. Es, ¿cuántos kilos subiste desde la última vez que te vi? Y los comentarios subversivos, pues a una niña de 6 años, de 5 años. Entonces, yo siempre codifiqué comer como algo malo. O sea, me acuerdo perfecto que mi mamá me regañaba así de, ¿por qué hay bolsas de Doritos? O ¿por qué hay envolturas metidas adentro del sillón? Porque para mí comer era algo como que tenía que hacer sola, que nadie tenía que ver, algo que me hacía sentir avergonzada y que tenía que ocultar. Y entonces así, o sea, me acuerdo que perforaba la parte de abajo del sillón, que ya ves que siempre tiene como una mallita, y ahí metía mis envolturas o entre los cojines. O sea, me daba muchísima vergüenza realmente ceder a cosas que eran naturales a mi edad de niño. O sea, pues tú quieres un gansito o quieres un pingüino, ¿no? Pero como yo tenía este estigma de ser la niña gordita y tanto se le había inculcado a mis papás, o sea, que mi hermana, que era la flaquita, era como las azucaritas de Paola y el All Brand de Mariana, porque esto es sano, ¿no? Tú sí puedes esto, tú no puedes esto. Y entonces crecí con una vergüenza brutal. Me daba miedo ir a las comidas familiares, o comía como poquito, y ya que estaban en la sobremesa yo corría y ya comía como lo que se me antojaba. Y ya en la adolescencia fue tanto este tema de estar escondiendo lo que como, que se traslada a mis emociones, y es esta parte de esconder lo que siento. Y al día de hoy me cuesta mucho. La gente me dice, Mariana, es que yo no entiendo, o sea, siempre estás bien, siempre te ves bien, siempre estás contenta, siempre estás chacharachera. Pues no, o sea, la verdad es que me he construido esta máscara porque toda mi vida me inculcaron a no mostrarme. Y me empecé a dar cuenta que cada vez que yo tenía un pico de ansiedad, de depresión, un examen difícil, iba mal en mis entregas, era el exceso, era el atracón, al punto de que, te juro que llega un punto que se vuelve inconsciente, que si al día siguiente tú quieres recapitular qué fue lo que te comiste, no puedes, o sea, porque llegó un punto en el que te desconectaste. Yo le digo que te sientes peda. Sí, o sea, es como que, ¿qué hice ayer? Fuck, y de repente ves así todas las envolturas y es, no mames, güey. O sea, de verdad no te sientes tú.
definitivamente. O sea, para mí se volvió una canalización de mis emociones. Y después tuve una etapa en la prepa en la que, pues es la prepa, empiezas a querer encajar, empiezas a quererte sentir deseado, atractivo. Y entonces yo entré en la restricción. O sea, mi desayuno era un cigarro y una taza de café, mi comida era una gelatina que me compraba en el Oxxo y media lata de atún, y ya no cenaba. Y hacían todos mis días. O sea, me acuerdo que me llegué a desmayar en la prepa varias veces, me diagnosticaron hipoglucemia, y no me importaba y no lo comunicaba y no lo decía por aferrarme a este sueño. Yo en ese entonces estudiaba actuación y todo el mundo me decía que era muy buena actriz, pero que nunca iba a llegar muy lejos por mi peso. Y entonces fue este rollo como de, no manches, o sea, me voy a matar, me voy a estar desmayando por cumplir ese sueño, por encajar en lo que una actriz debería de ser. Y qué grueso, o sea, ahora lo veo ya estudiando psicología, psiconutrición, etcétera, en retrospectiva y digo, ¿cuánto daño nos hacemos? O sea, siempre les digo a mis pacientes, piensa en ese primer momento en que siendo una niña frágil, tu cuerpo dejó de ser ese instrumento en el que bailabas el sapito, en el que te divertías, en el que saltabas la cuerda, y se empezó a convertir un motivo de vergüenza. ¿Cuándo fue la primera vez que te viste al espejo y te avergonzó? ¿Cuándo fue la primera vez que te pusiste un suéter a 39 grados porque te daba vergüenza mostrarte? ¿Y cuántas niñas lo están viviendo? O sea, ¿qué daño nos hemos hecho y qué daño nos hacemos todos los días por perpetuar esas imágenes de lo que debería de ser, ¿no? Y bueno, como tu historia y la mía, hay miles y seguramente no nos dejarán de mentir las chicas que nos están observando. Y creo que lo importante de esto es destacar que todos partimos de un punto, que todos los puntos son diferentes, porque durante muchos años, desde el psicoanálisis era así, no, es que si tú eres anoréxica, pues viene de un trauma o un rollo sexual, ¿y qué pasa si no encajo ahí? O sea, ¿qué pasa si yo tuve unos papás a todo dar y tuve una infancia bien bonita y simplemente empecé a hacer dietas porque quería ser como mi mamá? O sea, y entonces ya no encajas. O simplemente rechazas a los terapeutas y ya no quieres saber nada, porque lo que te están diciendo no hace sentido. Claro. Y eso es un daño que yo siento que muchos de mis colegas están haciendo a un montón de chicas y chicos que están pasando esto y que cuando se acercan encuentran ese tipo de respuestas, ¿no? Es que es como si tuvieras, no sé, un dolor de panza y te quieren tratar un dolor de cabeza. O sea, creo que sí se necesita gente que realmente esté preparada para lo que va. O sea, a mí, sí, ahora sí que en mi recuperación, yo me acuerdo que me pedían cierto peso y lo alcancé, pero era de músculo, ¿sabes? Entonces, lo veían como por el lado del IMC y no entendían que, a final de cuentas, con un trastorno tienes demasiada afición por los números. Desde peso, conteo, plan, número. Entonces simplemente seguía en la misma obsesión de control, pero no se enfocaron en la raíz, en ver por qué, en ver cómo y en sobre todo entender que a final de cuentas esto es un loop y que no te tienes que sentir mal si regresas a ese loop, porque a final de cuentas yo lo veo como una especie de escalera de caracol en la que va subiendo y es un círculo, pero no entiendes que cada vez vas más arriba y cada vez estás mejorando aunque no lo veas. Quiero empezar precisamente con eso, a definir cómo se debería de ver un trastorno en palabras que son de hoy, porque si tú checas cualquier manual, te lo van a describir de cierta manera, que es mujer, que es joven, que pierde, que tiene miedo a la comida, cuando en realidad no le tienes miedo a la comida, le tienes miedo a los efectos de la comida, y en realidad solamente es una manera en la que tú estás controlando algo, pero la comida no te da miedo, claro. Es irte más a fondo. Híjole, quiero partir celebrando que de unos años para acá, la última edición del DSM incluye algo que se llama trastorno de la conducta alimenticia no especificado. Y los rasgos diagnósticos son súper generales, al grado
que si hoy lo leemos, más del 85% de las mujeres entramos en esa definición. Entonces creo que ese fue un paso súper importante porque abre este tipo de espacios y abre esa conversación de decir, no, no es cierto, no son las anoréxicas, las bulímicas, claro. O sea, todos encajamos de alguna forma en ese espacio simplemente por la cultura en la que vivimos, ¿no? Para mí, y siempre se los digo a mis pacientes, no hay un traje de anoréxica, no hay un traje de bulímica, no hay un traje de atracones, no hay un traje de TCA. O sea, yo lo puedo vivir de una forma, tú lo puedes vivir de otra, sabemos que hay rasgos característicos, pero no tienes que cumplirlos todos, o sea, no hay una checklist, no hay un, si tú no pesas tal cosa, entonces pues no tienes un problema, al contrario, síguele bien, sigue bajando, porque constantemente lo validamos, ¿sabes? O sea, pasa mucho esto que tú mencionabas, la sociedad nos valida cada vez que ve un cambio en nosotros. Ay, te veo súper bien, te veo bajando de peso, te veo súper delgadita, o sea, realmente eso suma, realmente eso es lo que, o sea, tú no sabes qué está pasando en la otra persona, si estás alimentando una creencia que le está metiendo el pie, que le está haciendo daño, si a lo mejor está pasando por un proceso de salud, enfermedad, o sea, hay muchos factores que nos pueden alejar o acercar de una definición del libro. Entonces, yo particularmente en esto me he dado cuenta que a veces los libros hay que dejarlos de un lado, que el primer paso para tratar tu TCA es conocer tu TCA. Me encanta esto porque creo que la primera, la pregunta que fue mi inicio fue, ¿qué necesita tu cuerpo? ¿Qué necesitas tú? ¿Ok? Porque probablemente a mí me manejaban y luego de aquí sigue esto, y luego de aquí vas a ir aceptando ciertas frutas, y después de aquí, ¿qué necesita tu cuerpo hoy? Escúchalo. Y me di cuenta que ya ni siquiera sabía que era hambre. O sea, perdí la sensación de hambre, perdí la sensación de cansancio, perdí la sensación, o sea, me perdí. Entonces fue otra vez conocer a mi cuerpo, cómo se siente tener hambre, cómo se siente estar en el momento, cómo se siente todo. Perdiste la habilidad de sentir, porque creo que eso es lo que hacen los TCA. Independientemente del que tengas, hay una desconexión contigo mismo. O sea, esto que yo te decía, yo llegaba a un punto en el que podía comerme media la cena y perder la conciencia de lo que me estoy comiendo, y por el otro lado, pues llega un punto en el que a lo mejor tú ya no sentías hambre, ya no sentías cansancio, ya muchas veces ni sed, o sea, ya hacer 4 o 5 horas de ejercicio es normal, y es porque realmente involucra una disociación y involucra un dejar de sentir, y por eso creo que es tan complejo que las personas con TCA nos metamos a terapias profundas, porque las terapias profundas nos obligan a conectar con lo que sentimos, con lo que nos llevó a ciertas situaciones, y es bien difícil, porque aprendes a estar en modo supervivencia. Mi objetivo es este, mi objetivo es este. Vamos a empezar a tocar un poquito acerca del progreso, que son las 3 R's. Uh-huh. Esto realmente, como te decía, es algo tan nuevo que se necesita ir adaptando cada vez más a lo que se está viviendo en el presente. ¿Por qué? Porque un TCA en los 90 se veía de una manera muy diferente a un TCA ahorita. Y sobre todo también tener cuidado de, como lo que decíamos en un inicio, hasta dónde es disciplina, hasta dónde yo quiero lo mejor para mi cuerpo y hasta dónde ya estoy metiéndome en terrenos escabrosos. De acuerdo. Bueno, esta teoría de las 3 R es muy nueva, me parece que Tabitha 2020. ¿Es argentina? Sí. Ok. Y parte de la recuperación, creo que eso es algo, el punto base, 1, porque siempre le tenemos miedo a la recuperación, 2, porque hay como mucho estigma de ¿por qué me tengo que recuperar si yo no estoy mal? Claro. Y 3, porque la recuperación siempre implica un proceso que es duro, que es largo y que es doloroso, ¿no? ¿Tú cómo lo viviste? O sea, ¿cómo realmente estructuraste esta parte del camino a tu recuperación? Para los que no estén familiarizados, Tabitha nos dice que la recuperación viene de un proceso personal, que tú vas a marcar el ritmo de tu recuperación y que para poder hacerlo tienes, 1, que conocer a tu trastorno, 2, entender que tu cerebro tiene una función preciosa que se llama neuroplasticidad, que es la capacidad de transformarse, de aprender. Reaprender. Sí.
Y 3, que no hay un punto A, un punto B, un punto C, sino que lo vamos construyendo sobre la marcha. Entonces, este modelo está muy enfocado a la anorexia y creo que tú eres la experta y nos puedes decir realmente cómo lo viviste, cómo es tu recuperación. La verdad, yo creo que estuve mucho tiempo en esto, en el primer paso, y hasta el punto en el que tuve una falsa recuperación, que es lo que normalmente pasa. Te venden como que, ok, ya estoy bien, no me importa subir de peso. Yo veía que ya no me importaba subir de peso, pero no entendía que había otras cosas que también van del lado de la recuperación, ¿no? Por ejemplo, no sé, me iba de vacaciones y si no era algo que estuviera cocinado por mí o que yo supiera que había en ese plato, me sentía incómoda. Y era un botón que era como, ok, no, todavía estoy acá, ¿sabes? Y me empecé a estresar porque de verdad tenía todas las ganas de salir adelante y porque no sabía ya cómo manejarlo, hasta que entendí que precisamente eso, creo que a final de cuentas el TCA avanza contigo y avanza con tu forma de pensar y avanza también con tus problemas. Me empecé a darme cuenta que si yo estaba estresada, que si no dormía bien, que si tenía problemas familiares, que si tenía se detonaba más. Entonces a mí lo que me ayudó mucho fue revisar cuáles eran mis triggers, como les decía, mis botones y hasta dónde los podía apretar. Y esto es como cuando le tienes miedo a un animal. Bueno, yo así lo veo. Te vas acercando poco a poco, lo acaricias en un inicio, te vas para atrás. Primero ves las fotos, bueno, ya lo veo, ya lo noto, ya lo agarro, pero es esto, es tener la paciencia y entender y sobre todo querer hacer ese cambio y entender que hasta el final sí se logra, sí se puede, pero es algo de mucho tiempo, de mucho esfuerzo y de estar consciente que cada día te tienes que acercar más a ese perrito. Y que además se vale equivocarse. Claro. O sea, uno de los puntos más difíciles para llegar a la recuperación es aprender a identificar tus detonantes. Entonces es súper probable que tú creas que ese es tu trigger y a la hora que ya medio lo dominaste te das cuenta que ese no era, que surgió otra cosa y caray, este era el bueno y después, no, también es este y se vale tener muchos y lo importante es ya que los tienes identificados, pues ¿qué tienen en común? ¿Qué creencias hay escondidas detrás de estas situaciones que me incomodan y me llevan a esta conducta que me daña o que expresa ese TCA, ¿no? ¿Tú cómo lo viviste? Digo, yo sé que esto de las 3 R's está más enfocada a anorexia, pero también es una manera de poder guiar con los otros TCA. Yo soy más profunda, menos de conductas y más como de autoanálisis y de irle rascando. Entonces yo empecé por quitarme etiquetas y por desafiar las etiquetas que ya tenía conceptualizadas. O sea, yo era la niña que se escondía de la clase de deportes, o sea, literal así... Me acuerdo perfecto que me escondía en el cuarto donde se guardaban los insumos de limpieza a platicar con la señora de la limpieza de la novela. Y porque ella me gritaba cuando venía el profesor o si me buscaban me hacía el paro, ¿no? Toda la primaria, toda la secundaria, en prepa siempre elegí las optativas artísticas porque mi lema era, a mí me choca el ejercicio y prefiero morirme que hacer ejercicio y cosas así. Entonces, muchas veces es aprender a desafiar esa etiqueta que tú a ti mismo te pusiste. Claro. Empezar a decir, bueno, ¿y qué si te gusta? ¿Y qué si lo intentas? Y aquí viene el segundo paso, que es la reprogramación, que era lo que nos contaba Mariana. Básicamente, reprogramación habla de esto, de neuroplasticidad, que es entender que tu cerebro puede reaprender, puede desaprender y puedes cambiar formas de cómo ves las cosas. Yo sé que suena bien fumado, pero te lo juro que sí se puede ver ese plato de una manera diferente. Completamente de acuerdo. En mi caso, por ejemplo, si yo salía con mis amigos, jamás era cenar, jamás era comer, porque comer a mí me avergonzaba. Claro. Era como de vamos al cine, yo no pedía nada, o vamos a las maquinitas, o vamos a una obra de teatro, etc. Entonces, el atreverme a dar ese paso, decir, bueno,
comer es el espacio donde se generan vínculos, es donde pasas esos momentos en familia, es donde tienes tus primeras citas, o sea, empezar a reestructurar y verlo desde otra perspectiva fue lo que a mí me ayudó para hoy poder comer frente a otra persona y no sentir vergüenza. A mí, sobre todo, reprogramar me ayudó mucho del lado del ejercicio. Desde hacerlo por las razones correctas y no llevarme hasta la fatiga. Entender que tengo cierto umbral, que necesito sentirlo, que necesito estar ahí para sentirlo y que no es olvidar todo, sino que realmente es hasta donde mi cuerpo sienta que es beneficioso para él. Y llega un punto, porque a final de cuentas el ejercicio también es estrés, en el que sea un estrés, entre comillas, si quieres decirlo bueno, de todas formas es estrés. No. Y no lo va a soportar tu cuerpo. Entonces es aprender a hacerlo por las razones correctas, aprender también hasta dónde, por mi lado, por ejemplo, yo soy una persona que soy muy controladora, que soy muy disciplinada, y hasta dónde necesito también yo bajarle a mi nivel de disciplina y ser flexible. Y por eso mismo empecé con esto de grabármelo, tatuármelo y ponerlo en donde pueda verlo, ser flexible para que no te rompas, porque yo entendía que si me metía en un cajón, lo único que iba a hacer era romperme, era mandar toda la jodida y empezar otra vez con blancos y negros. Claro, algo que yo siempre les digo a mis pacientes y que es una muy buena estrategia para reprogramar es identifica qué necesidad está supliendo esta conducta. O sea, ¿por qué te das un atracón? Claro. ¿Qué quieres llenar? ¿Qué necesidad suple? ¿Qué no quieres pensar? ¿Qué estás evadiendo? ¿Qué estás evitando? Y en el momento en el que entiendes cuál es la intención, porque hay gente que se da atracones por evitación, por negación, por llenar vacíos emocionales, y cada uno tiene como su raíz. En el momento en que lo entiendes, prueba diferentes estrategias que te puedan servir para suplir esa necesidad. En mi caso fue aprender a hablar, fue aprender a conectar con la gente, atreverme a decir, hoy no estoy bien, hoy no me siento bien. Y se vale no estar bien, y se vale decirlo, y se vale no ser el payaso del salón este día, porque también tengo días malos. Y no necesito esconderme e ir a atacarme un galón de helado para saber que no estoy bien. Puedo decirlo simplemente, ¿sabes? Entonces, creo que ese es un super tip que siempre les doy. ¿Qué estás intentando suplir? ¿Qué te está llenando esta conducta? ¿Qué te falta? Pero es imposible lograrlo sin escucharte. Y yo creo que ese es el reto más grande en un mundo que nos da tanta información, escuchar tu voz interna. O que incluso te han hecho no ser tú, que te deberías de ver o mostrar, o que te debería de gustar o ser, o algo más. Y yo creo que también fue algo que vi, que yo ya no era Bren, yo ya no me sentía Bren, yo ya era una persona, era un robot, y duele otra vez empezar a sentir, porque al final de cuentas es como si te quitaras una armadura y tanto yo les digo, o sea, tanto te pueden abrazar como te pueden dar un balazo, y tanto puedes sentir alegría, porque no la sientes igual, discúlpeme, pero no la sientes igual, como también puedes sentir tristeza. Claro. Pero también entiendes que al final de cuentas a esto vienes, a vivir todos los matices y a entender que todo este proceso en el que aprendiste que esto estaba bien y esto estaba mal, fue de mucho tiempo, no fue ayer. Así que también el proceso de entender cómo son las cosas, tal cual, sin ponerles un filtro o una etiqueta, también va a costar tiempo. Pero nos pasamos al siguiente punto, que es la recuperación. Me encanta una frase que dice Tabitha precisamente en ese libro, y es: el éxito nunca enseña en la misma medida que los errores. Entonces, creo que recuperarte es estar en paz con el hecho de que ese es tu pasado, de que estos son tus detonantes, de que esa tentación a lo mejor siempre va a estar latente porque la construiste por algo, ¿sabes? O sea, a mí me costó mucho aceptar que no era mala, que no estaba dañada, que no estaba rota, que no estaba tonta por haber creado esas estrategias,
sino que fue la forma en la que mi mente de niña resolvió algo que en ese momento me superaba, algo que en ese momento me desbordaba. Y hacer las paces con tu proceso, con tu pasado, con tus fotos de antes, con tus conductas, para mí eso es la recuperación. Y entender que aunque estés recuperado, es solo hoy, solo por hoy. Solo por hoy. Tal cual. No lo puedo describir de una mejor manera. Y pues bueno, yo creo que en este día es importante que estés en la etapa en la que estés, si te estás quedando aquí con nosotros, si estás escuchando este podcast, que entiendas que este esfuerzo es un esfuerzo que se da día con día. Cada vez hay algunos días que es más fácil, hay algunos días que es más difícil, pero en realidad así es la vida. O sea, no vas a saber y nunca sabes qué va a pasar mañana, nunca tienes como ya las cosas por dadas ni compradas. A veces te resulta muchísimo más sencillo según lo que estés viviendo, pero es normal. Y por eso mismo quise darle esta voz para que entiendas que no eres un bicho raro, que no te apene hablarlo con tus papás, porque esa es otra parte. No hicieron nada malo, no hiciste nada malo, y simplemente es algo en donde necesitamos estar todos en una misma línea y en una misma voz, porque como dice Mariana, es solo hoy. De acuerdo, y invitarte a que si tú ya tuviste 1, 2, 3, 4 intentos, ya buscaste ayuda profesional y no encontraste la que necesitabas, no te rindas. Sí habemos profesionistas, nutriólogos, entrenadores, psicólogos, que entendemos tu situación, que te podemos ayudar, que tus experiencias pasadas no marquen tus decisiones actuales. O sea, realmente si tú tienes esa intención de llegar a ser la versión ideal de ti y hoy no sientes que la eres, no te rindas. Ese es como mi consejo. Y mi consejo es que te conozcas. No podemos hacer y ayudar ver cómo superar algo si tú no sabes ni quién eres, ni qué te gusta, o sea, necesitas tú conocerte para amarte, porque no puedes amar algo que no conoces, y es en todas tus esferas, y es algo que cuesta muchísimo. Yo creo que el amor propio es algo bien difícil, que cuesta muchísimo, pero es lo que da más ganancia en la vida en general. Y bueno, eso es como con lo que quiero que terminemos. Vamos a tomar 3 preguntas por acá. ¿Qué cosa? O sea, realmente, por más de que lo he contado muchas veces, otra vez lo vuelves como que a drenar y es rico. Y ese es otro consejo que les quiero dar. Háblenlo, díganlo. Se escucha esto de busca ayuda muy afuera, ¿sabes? Como, No, sí, vamos a ver. pero realmente háblalo con quien quieras. El primer paso, te digo, es decirlo. Ok, nos preguntan mucho de qué libro hablamos. Ok, eso se los voy a dejar en mis redes para que puedan, porque es un libro muy bueno. Creo que es como un must read para los que estamos como en esto. Ok, la pregunta más común es ¿cómo salir de esto? ¿Cuál es el primer paso? Ok. Vamos a tomar esa pregunta. ¿Qué otra pregunta? Para de una vez. Ok. ¿Cuál es el primer paso a ayudar para salir de esto, Mariana? El primer paso es quererlo, es reconocer que tienes un problema y buscar esa salida. ¿Con qué salida te sientes más cómoda? Eso es 100% tuyo. Hay gente que le tiene pavor a ir a terapia. Si ese es un primer paso muy grande para ti, comienza leyendo. Este libro es una excelente guía de cómo empezar. Comienza nutriéndote, de qué tiene hambre tu vida. Hay mucha información ya actualmente que te puede ayudar. Y en el momento en el que te sientas listo y en el momento en el que te sientas desbordada, entonces sí, busca un profesional. Ok. Esta se me hace súper interesante. ¿Cómo guiar a tus hijos con toda esta información que hay en su infancia?
porque es donde normalmente están como ese punto. El mundo está lleno de información, pero la más significativa siempre va a ser la que tenemos en casa. Entonces comienza con el ejemplo. No hay alimentos buenos, no hay alimentos malos. No siempre nos tenemos que ver igual. Nuestra vida está llena de ciclos y de picos y de bajadas. A veces pesamos más, a veces pesamos menos, y eso es ser humanos. Y en el momento en el que normalizamos ese discurso en casa, se va instaurando una creencia. 2, evita palabras o juicios de valor hacia una persona por su peso. Las personas no valen más o menos por lo que pesan o por cómo se ven, y eso es algo que realmente se educa. Y si hubiera más mamás preocupadas con esta pregunta, habríamos menos personas con historias como las nuestras. Ok, y ya por último, ¿tú qué consejo como profesional le darías si hay alguna persona que no puede buscar ayuda o no puede pagarlo? Yo creo que siempre se puede. A lo mejor no vas a ir al mejor psicólogo, a lo mejor no va a haber un incentivo económico, pero siempre hay redes de apoyo. Muchas veces los motivadores más grandes para generar un cambio es ese hermano que te dice qué te está pasando, es ese amigo que probablemente seas tú, que estás preguntando por esa persona a la que estimas, es ese familiar, es esa maestra, ese tutor. Encuentra a alguien que te inspire esa confianza, habla tu problema, explícalo, desglósalo, y todo lo demás vendrá por consecuencia. Si hoy para ti ya los recursos no son suficientes, ya tu creatividad, tus herramientas no te dan para solucionar eso, busca a alguien que te aporte otra perspectiva y juntos construyan un plan. Me encanta. Chicos, pues acá desde el microfonote, nosotros nos despedimos. Por acá están preguntando que si va a salir en Sal del Closet. Sí va a salir en Sal del Closet. Creo que es necesario hablar más de esto, que tú hables también de esto, y siéntete con la confianza de tanto en las redes de Heltivita, en las redes de Mariana, como en mis redes, de buscar ayuda. Si por alguna razón te da miedo todavía acercarte a tus papás, decirlo abiertamente, que sepas que no estamos aquí nada más para subir historias de Good Morning Team, sino que cuentas con una amiga, cuentas con una red de apoyo, y eso es lo importante. A mí me hubiera encantado cuando supe de esto, encontrar información de valor, información y personas a quienes admirar y ver de que esto es normal y cómo se puede salir de esto y llevar una buena vida. No me la imaginaba, de verdad no me la imaginaba, cómo tener un equilibrio y cómo tener un balance. Así que, pues, espero, ahí te lo dejo. Te voy a dejar también las redes de Mariana. Los quiero mucho y gracias por acompañarme.